Hola, gente hermosa del canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo aquí feliz y emocionada de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, como vieron en el título, hoy tenemos un tema que, ay, Dios mío. Estoy segura que va a generar mucho, pero mucho revuelo. Estamos hablando de The Method de Miri Kanyaman, y esas revelaciones impactantes. Prepárense porque vamos a desentrañar cosas, a analizar, a especular un poquito, y a ver qué hay de cierto en todo este embrollo. Así que si eres de los que te encantan los dramas turcos, si te fascinan las historias de amor y los chismes de las celebridades, y si sigues la vida de Demet y Can con lupa, este vídeo es para ti. Te prometo que te vas a quedar con la boca abierta. Pero antes de empezar a sumergirnos en este mar de emociones y especulaciones, y como ya sabes, si eres nuevo por aquí, bienvenido. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Porque aquí, en este canal, siempre estamos a la última en todo lo que concierne al mundo de las series turcas. Suscríbete que no te vas a arrepentir. Y ahora sí, comencemos con este chismecito jugoso. The Method de Miri Kanyaman. ¿Quién no los conoce? Dos nombres que resuenan en el mundo de las telenovelas turcas, dos actores con una química en pantalla que, ay, por Dios, que te hacía creer en el amor verdadero. Protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus Pájaro Soñador, donde interpretaron a Sanem y Can, una pareja que, bueno, que nos hizo suspirar a todos. Su amor en la pantalla traspasó fronteras, y la gente empezó a soñar con que esa magia fuera real. Y, ¿saben qué? Hubo un momento en el que las redes sociales y los medios de comunicación se volvieron locos. ¿Por qué? Porque parecía que la chispa, la magia, no se había apagado con el final de la serie. Rumores, especulaciones, fotos comprometedoras, declaraciones ambiguas. Todo esto alimentó la fantasía de los fans. ¿Estaban juntos Demet y Can en la vida real? ¿Serían, finalmente, la pareja que todos queríamos ver fuera de la pantalla? El misterio estaba servido. Y ahí es donde entran las revelaciones impactantes. Porque claro, en el mundo del entretenimiento, sobre todo en el de las celebridades, nada es lo que parece. Y aunque muchos suspiraban por un romance real, la realidad es que la situación era, y es, mucho más compleja. Vamos a profundizar en este tema, desmenuzando cada detalle, cada rumor, cada declaración, para que ustedes, mis queridos espectadores, tengan una visión completa y puedan formarse su propia opinión. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Demet y Can son, ante todo, profesionales. Y la química que vimos en Erkencikus era, en gran medida, producto de su trabajo, de su conexión actoral. Por supuesto, es imposible negar que hubo una atracción, una complicidad. Pero de ahí a que fuera un romance consumado, hay una gran diferencia. El arte de la actuación es precisamente eso, la capacidad de generar emociones, de hacer creer al público en una historia, en una relación, que puede no existir en la vida real. Y tanto Demet como Can son, sin duda, maestros en su oficio. Supieron crear una atmósfera de romance, de deseo, de conexión, que atrapó a millones de personas en todo el mundo. Las revelaciones impactantes a las que me refiero hoy, se basan en varios pilares. No son secretos ocultos en sótanos oscuros, ni documentos desclasificados. Son hechos, interpretaciones y análisis de la información que tenemos disponible. Primero, en las entrevistas que han dado ambos actores a lo largo del tiempo. En ellas, han hablado sobre su relación, sobre su experiencia en la serie. Y si bien han expresado cariño y respeto mutuo, nunca han confirmado que existiera una relación amorosa. Han usado frases como éramos muy buenos compañeros, nos llevábamos muy bien en el set, hubo una gran conexión profesional, pero nunca han utilizado palabras que sugieran una relación sentimental. Esto es crucial. Los propios protagonistas son la fuente más confiable de información sobre sus vidas. Si hubieran querido confirmar un romance, lo habrían hecho. El silencio, en este caso, habla por sí solo. Analicemos algunas de estas declaraciones con más detalle. En una entrevista, Demet fue preguntada directamente sobre si mantenía una relación con Can fuera de la pantalla. Su respuesta fue evasiva pero respetuosa. Can es un gran compañero, un actor talentoso y una persona muy divertida. Disfruté mucho trabajando con él. Pero como ya saben, mi vida privada es algo que prefiero mantener para mí.
Esta respuesta, si bien amable, no confirma ni niega nada. Es una forma elegante de evitar la pregunta, de no comprometerse. Khan, por su parte, también ha sido preguntado sobre el tema en numerosas ocasiones. Sus respuestas han sido similares. Ha elogiado el trabajo de Demet, ha destacado la química que tenían en la serie, pero nunca ha hablado de una relación amorosa. En una entrevista dijo, Demet es una persona muy especial. Tenemos una gran amistad y nos apoyamos mutuamente. Pero nuestra relación es estrictamente profesional. Esta afirmación es clara y concisa. No deja lugar a dudas sobre la naturaleza de su vínculo. Estas declaraciones, sumadas a otras similares, nos dan una pista clara: la relación entre Demet y Khan, al menos públicamente, siempre ha sido de amistad y compañerismo profesional. Segundo, en las propias vidas sentimentales de cada uno. Demet posteriormente se casó con Oğuzhan Koç, un cantante y actor turco, y ahora está divorciada. Khan, por su parte, ha tenido diferentes relaciones, algunas más mediáticas que otras, como con la modelo italiana Diletta Leotta, y más recientemente con una estudiante italiana. Esto nos indica que, si bien pudo haber algo entre ellos, no fue algo lo suficientemente fuerte como para trascender. Si el amor hubiera sido tan intenso como se especulaba, es probable que hubieran intentado llevarlo a buen puerto, o al menos haberlo intentado. El hecho de que ambos hayan seguido sus caminos sentimentales por separado, nos sugiere que la relación entre ellos, fuera del ámbito profesional, no era tan profunda como se creía. La vida de las celebridades es un torbellino de emociones, de encuentros y desencuentros. Las relaciones sentimentales en este contexto suelen ser efímeras debido a la presión mediática, a los horarios de trabajo, a la distancia y a otros factores que dificultan la estabilidad. Demet y Khan, como cualquier otra persona, tienen derecho a sus vidas privadas. Y el hecho de que no hayan compartido una relación sentimental públicamente no significa que no se hayan enamorado o que no hayan tenido momentos de cercanía. Simplemente nos indica que la relación, si existió, no fue lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos que impone la vida de una celebridad. Tercero, y quizás lo más importante en la información que ha circulado por parte de fuentes cercanas a ellos. Estas fuentes, generalmente anónimas, han negado tajantemente la existencia de un romance real. Han hablado de una relación profesional, de una amistad, pero nunca de una relación amorosa. Estas fuentes a menudo son personas que trabajan en el entorno de los actores, como maquilladores, estilistas, asistentes o miembros del equipo de producción. Su testimonio, si bien no es definitivo, es valioso, ya que suelen ser testigos directos de la relación entre los actores en el set, fuera del trabajo y en eventos sociales. Es importante destacar que estas fuentes, por razones obvias, suelen permanecer en el anonimato. Esto dificulta la verificación de la información, pero no la invalida por completo. La mayoría de las veces, las fuentes anónimas son una forma de proteger a las personas que comparten información delicada. No obstante, la información de estas fuentes, si coincide con otras evidencias, como las declaraciones de los actores y sus acciones públicas, puede resultar muy reveladora. En el caso de Demet y Khan, las fuentes anónimas han coincidido en señalar que la relación entre ellos era, fundamentalmente, profesional y amistosa. Han hablado de una gran química en el trabajo, de una complicidad, de un buen ambiente en el set, pero nunca de un romance. Han negado categóricamente que existieran besos robados, encuentros secretos, o una relación sentimental fuera del ámbito laboral. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? ¿Fue todo una estrategia de marketing? ¿Simplemente una coincidencia que generó una gran expectativa? La respuesta es que probablemente fue una mezcla de ambas cosas. Por un lado, es innegable que la química entre Demet y Khan funcionó a la perfección en la pantalla. Y esto, por supuesto, atrajo a un público masivo. La serie Erkenci fue un éxito rotundo y la química entre los protagonistas fue, sin duda, uno de los factores clave de su éxito. La pasión, la sensualidad y la conexión que transmitían Demet y Khan en la pantalla eran evidentes, y el público se enamoró de ellos. El hecho de que ambos fueran solteros en el momento de la serie, alimentó aún más la fantasía de los fans. El deseo de verlos juntos, de ver su amor fuera de la pantalla, se convirtió en un fenómeno global. Pero, por otro lado, el hecho de que no confirmaran ni negaran los rumores, alimentó aún más la expectación, y generó una gran publicidad para la serie.
El misterio, la ambigüedad, la especulación, son ingredientes esenciales para mantener la atención del público. Y en el caso de Erkenci-Kus, la incertidumbre sobre la relación entre Demet y Can fue un factor determinante para el éxito de la serie. La estrategia de mantener un perfil bajo, de no dar declaraciones contundentes, de dejar que los rumores fluyeran, fue sin duda un acierto. Además, hay que tener en cuenta el papel de los fans. Los fans a menudo idealizan a sus ídolos. Y en el caso de Demet y Can, soñaban con que su amor en la pantalla fuera real. La conexión que los fans establecen con las historias y los personajes que ven en la pantalla es muy fuerte. Se identifican con ellos, se emocionan con ellos, y desean que la magia que ven en la pantalla se traslade a la vida real. El deseo de ver a Demet y Can juntos, de ver su amor hecho realidad, fue un sentimiento muy extendido entre los seguidores de Erkenci-Kus. La fantasía, la idealización, son parte intrínseca del mundo de los fans. Esto, sumado a la gran cantidad de fotos y vídeos que circulaban por las redes sociales, hizo que la fantasía se mantuviera viva por mucho tiempo. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten que los fans se conecten entre ellos, compartan su pasión, y creen comunidades. Por otro lado, pueden alimentar la especulación, la desinformación, y la difusión de rumores falsos. En el caso de Demet y Can, las redes sociales fueron un caldo de cultivo para la fantasía. Los fans crearon montajes, vídeos y teorías sobre su relación, que contribuyeron a mantener viva la llama del romance. Así que, Demet Özdemir es mi oportunidad y yo soy la suya. En realidad, la frase, si la analizamos bien, puede tener diferentes interpretaciones. Podría referirse a la oportunidad profesional que significó la serie para ambos. Erkenci-Kus fue un trampolín para la carrera de ambos actores. La serie les dio fama y reconocimiento internacional, y les abrió las puertas a nuevos proyectos. Podría referirse a la oportunidad de conectar con el público, de generar esa química que tanto éxito les dio. La conexión entre Demet y Can fue un factor clave para el éxito de la serie. El público se enamoró de ellos, y su química traspasó la pantalla. O simplemente podría ser una frase que resume la complicidad, el respeto y el cariño que se tienen dos compañeros de trabajo. En resumen, la frase puede tener múltiples significados. No es una declaración de amor explícita, sino más bien una expresión de la complicidad, el compañerismo, y la oportunidad que supuso la serie para ambos actores. Lo que sí es cierto es que independientemente de si hubo o no un romance real, Demet Özdemir y Can Yaman nos regalaron una historia de amor inolvidable. Nos hicieron soñar, nos hicieron reír, nos hicieron llorar. Y eso, amigos, es algo que nunca se olvidará. La serie Erkenci-Kus es un clásico de las telenovelas turcas y la pareja Sanem y Can, interpretada por Demet y Can, es un ícono de la televisión. Su historia de amor, sus personajes entrañables y su química innegable han conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿qué hay de esas revelaciones impactantes? Bueno, la verdad es que no hay una gran bomba que revelar. Lo que sí hay es una realidad, la de dos profesionales que trabajaron juntos, que crearon algo mágico en la pantalla, y que por el momento, no traspasaron esa magia a la vida real. Las revelaciones impactantes no son más que el resultado del análisis de la información disponible. No hay secretos ocultos ni mentiras descaradas. Hay una realidad que es mucho más compleja de lo que parece, y que está sujeta a la interpretación. Sin embargo, nunca se sabe qué depara el futuro. Tal vez en algún momento Demet y Can vuelvan a coincidir en otro proyecto. Tal vez en algún momento la chispa vuelva a encenderse. ¿Quién sabe? Pero por ahora, lo que sí podemos asegurar es que su historia, su legado, perdurará en el tiempo. El tiempo, el destino y las circunstancias son impredecibles. Las relaciones humanas y en especial las relaciones en el mundo del espectáculo están sujetas a cambios constantes. Nunca se puede predecir qué pasará en el futuro. Lo único que podemos hacer es disfrutar del presente y recordar con cariño la magia que nos regalaron Demet y Can en Erkenci-Kus. Y ahora, gente hermosa, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis, de esta reflexión sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que es un tema que genera muchas emociones, muchas expectativas y muchas opiniones diferentes. Como creadora de contenido, es mi deber ofrecer información objetiva y analizarla de la manera más exhaustiva posible.
Me gusta creer que este análisis les ha ayudado a entender mejor la situación, a despejar dudas y a formar su propia opinión. La información, la reflexión y el análisis son esenciales para entender el mundo del espectáculo. Así que cuéntenme. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿O creen que todo fue producto del trabajo y de la magia de la televisión? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Déjenlas abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. La participación de ustedes, mis queridos suscriptores, es fundamental para el canal. Sus comentarios, sus preguntas y sus opiniones son lo que hacen que este canal sea tan especial. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Porque como les dije, aquí siempre estamos a la última en el mundo de las series turcas. No se pierdan nada. Para mí, es un placer compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. Me encanta investigar, analizar y compartir la información con ustedes. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la magia de las series turcas siempre estará presente.